A esta hora de la mañana también saludamos a las personas y hermanos que están en Face conectados con Mensaje de Libertad desde Fusagasugá, Colombia, para los que van a estar también en YouTube. Sean todos bienvenidos a este mensaje que tiene que ver con cómo derrotar gigantes. Todos tenemos gigantes. ¿Qué tipo de gigantes? Y como todavía no hemos terminado enero, todavía estamos haciendo planes. Este año, sé que a muchos de nosotros se nos van a presentar gigantes. ¿Gigantes de qué? Vamos a ver la historia de, como decía el hermano Jaspe, que le gustaba ese tema, de David y Goliat. Goliat, un gigante aproximadamente de 3 metros, real, era de los de la tierra donde había gigantes, donde hubo gigantes, de manera que sí era real. Creemos que pesaba entre 200 a 250 kilos. O sea que quien se fue a enfrentar con David, o David a quien fue a enfrentar, no era un mojigato pintado. Y nosotros hay veces nos encontramos con gigantes tipo Goliat, ¿como cuáles? Ya, y yo se los voy a decir. Vayan al primer libro de Samuel, hermanos. Los invito. Me toca un poquito, no voy a ir con cada uno de los versos porque son 50 y más. Entonces nos gastaría mucho tiempo, pero voy a ir rápido. Ya John estuvo leyéndoles. Gracias por apagar esos celulares, hermanos. ¿Cómo enfrentar gigantes? Porque los tenemos. De una u otra forma se nos aparecen. Y hay veces quisiéramos, como dicen en el boxeo, tirar la toalla. Como que ya no podemos más. Pero vamos a mirar cómo vamos a aprender de David la fórmula, no mágica, sino en Dios, de poderlos esquivar, de poderlos derrotar. Hay veces que se pueden esquivar, pero no se pueden derrotar, van a seguir molestándonos. ¿Cómo vencer a esos gigantes que evitan ser la mujer que Dios quiere que sea? ¿Cómo vencer los temores que evitan ser el hombre que Dios quiere que sea? A veces uno quiere caminar bien en la vida cristiana, hermanos. Quiere como dar testimonio, uno le gustaría compartir, hasta predicar, visitar, pero de repente hay algo que como que le baja la moral. Uno quisiera tener proyectos, quisiera tener un buen trabajo, quisiera construir, pero no ha de faltar quien como que le baje la moral, le baje la guardia, lo desanime. Y en muchos hogares hay desánimo, hay tristeza, hay como muchas frustraciones. Y uno no puede quedarse toda la vida frustrado. Vamos a ver cómo nos ayuda este tema para que nosotros podamos enfrentar gigantes como el de la espera. ¿Cómo qué sería? ¿Le parece bueno esperar? A nadie. Uno llega al banco y quisiera que no existiese ninguna persona más. Y ojalá 7 cajeros esperándolo a uno para pagar un servicio, hermano. Porque uno llega y ve 50 personas y se enloquece. Y ojalá cuando uno llega al fin de mes y a última hora y quiere que no haya nadie. Uno llega a una cita médica y lo más harto, espere. Esperar es. Pero cuando uno ora también y Dios le dice espere, uno como que no quiere esperar. Imagínense que Abraham esperó 25 años. Moisés, ¿cuánto? 40, 80. Pablo se convirtió cuando conoció al Señor en el camino a Damasco, pero pudo ser apóstol hasta los 14 años, fue reconocido. Y déjeme decirle una cosa, David fue ungido. Y tan pronto lo ungieron, vuélvase otra vez a cuidar ovejas. 14 años tuvo que esperar David para que se subiera al trono, después de haber sido ungido.
O sea que la espera como que es uno de los grandes gigantes que nos desanima. Pero si no sabemos esperar, hay otro gigante, la desaprobación. Cuando le dicen a uno, usted no sirve para esto. Y eso sí que se ve en la casa. No, usted ni se le ocurre que usted no sirve ni para tacos de escopeta, decían primero. Usted no es él. No, eso no es para usted. En una empresa, no aspira más porque usted llegó hasta ahí. Entonces viene esa desaprobación a las personas. Y eso es tremendo si uno no lo puede asimilar. Otro es el desánimo. Una cosa es la desaprobación, porque a uno le pueden decir usted no, pero hay otro que es el desánimo, que por cualquier cosa lo desaniman o uno se desanima. Son gigantes que están pero latentes en muchos hermanos. Y como creyentes, como cristianos, nosotros debemos enfrentar los problemas. Y el otro es el de la duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? David los tuvo. A David se le presentaron. A usted se le están presentando. A los amigos que nos ven o hermanos que nos ven se están presentando. A mí se me están presentando. A diario tiene uno que enfrentar este tipo de gigantes. El asunto es que los tratamos de resolver en la carne, en el yo. Yo ya lo pensé y a mí nadie me va a bajar la guardia. A mí nadie. O sea, es bueno escuchar, pero también es bueno meditar, sí, y buscar rápidamente el consejo de Dios. Casi siempre buscamos el consejo del hombre. Muy pocas veces buscamos primero el consejo de Dios. Durante nuestro peregrinaje en esta vida, todos vamos a enfrentar gigantes, hermanos, de una clase u otra. Esto es apenas 4. Pero yo sé que los vamos a enfrentar muchos más. Si quieres ser una persona de gran fe, con un gran sueño y con un gran trabajo en la vida, David es el ejemplo de cómo vencer gigantes y el poder que él usó para lograrlo. Parece increíble que con una simple piedra uno pueda lograr, y menos cuando tenemos piedra, lo vamos a lograr. ¿Cómo es este hombre que tan pequeñito se enfrenta a un gigante tan enorme, tan amenazador, además insultando a Dios? Pero David sufrió desaprobación, rechazo, duda. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál sería el secreto de David? Si usted ha leído los salmos, va aprendiendo en los salmos cómo se puede hacer. Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos confianza en Dios, pero deje que nos llegue el momento difícil y ahí nos conocemos como cristianos. Dicen que un cristiano se conoce de acuerdo a cómo reaccione en una situación difícil. Ahí se conoce el temple de cristiano. Porque muchos, cuando viene el problema, hasta aquí llegó. Vamos a la Biblia, hermanos. Ya yo voy rápido. Dice la palabra del Señor que los filisteos juntaron sus ejércitos. Primero de Samuel 17:1-3, primer libro de Samuel 17:1-3. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. O sea que nosotros estamos viendo acá los ejércitos. Este es el escenario. Acá están unos, acá están los otros, y hay quienes dicen que todavía está en Jerusalén, en Israel, este valle. O sea que la invitación era a que pasaran de un lado al otro, pero en esta oportunidad fue extraño. No dividieron, no dirimieron la situación como ejércitos, sino aquí la propuesta de Goliat fue: manden uno que resuelva la situación
y el que se me enfrente a mí. Ahí es donde, ¿quién va a ir? Cuando ven un paladín de estos, entonces están listos para dar la batalla los filisteos. ¿Cuál es la situación del pueblo de Dios? Vamos a seguir leyendo. 4:7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Josué había derrotado algunas naciones, pero quedaron los de Gat, y este hombre era de esos de Anac, que eran gigantes. De esto salió este paladín, y nomás ahí podemos apreciar a la altura que le llegaban los otros. Ni siquiera Saúl, el primer rey de Israel, ni siquiera él, que era tan alto, porque dice la Biblia que el más alto le llegaba al hombro a Saúl, ni siquiera a él le salió, sino los israelitas estaban asustados y no hallaban para dónde coger. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando se le presenta un problema, que le viene como el miedo, la duda, el desespero y no sabe qué hacer. Y como hablábamos con una hermana, termina uno hasta consultando brujos de la angustia. No sabe para dónde coger. No era cualquier cosa. Y hay problemitas que se nos presentan que no son cualquier problema. Hay problemas gigantes, como este hombre. Tengo un pito. Y aparte de eso dice el verso 17, 8, 10, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. El pueblo asustado y este amenazándolos aparte de eso. ¿Para qué se ponen en orden de batalla? No pierdan el tiempo. Manden uno que se me enfrente a ver quién es quién. Y Él les está haciendo un reto tremendo. Y hay veces se nos presentan situaciones de reto. O lo toma o lo deja. Y tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque vienen los desafíos. Y cuando vienen los desafíos, hay veces uno no haya que hacer. Y generalmente toma decisiones equivocadas. Y cuando las toma equivocadas, tarde o temprano, las paga. Siempre vamos a tener desafíos, hermanos. ¿Qué está haciendo David? El pueblo está asustado, hay quien lo está amenazando, David está cuidando allá, ya ungido como rey, él siguió pastoreando, pero lo que menos imaginaba era que le tocaba a él venir a enfrentarlo. Fíjese los planes de Dios. David estaba esperando 14 años desde que lo ungió Samuel como el rey de Israel, siguió siendo obediente a su padre, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Qué vemos aquí en David, hermanos? Oído, él ya es el rey de Israel, pero ¿por qué está apacentando ovejas? Un principio de humildad, de obediencia, y siendo rey de Israel, sometimiento a su papá. ¿Por qué lo pudiera decir? ¿Yo por qué tengo que hacer esto si yo ya soy el rey? Yo ya estudié en la universidad, yo estoy estudiando esto. ¿Yo por qué tengo que someterme a usted, señor, señora? Esto sí que pasa. Yo ya soy fulano, yo ya no dependo más de ti, yo ya tengo tantos años. Pero este hombre nos da un principio impresionante. Oído, siendo el rey de Israel, volvió a limpiar la muñiga y a cuidar los animalitos más tiernos de la historia. Las ovejitas, ¿cierto? Las más tiernitas. Tercas, desobedientes, alebrestadas, miedosas, todo lo que quiera. Por eso nos llaman ovejas. Y aparte de eso, malitas de...
Este hombre siguió allá, ¿por qué? Porque estaba recibiendo una preparación de Dios. Porque tenía que saber lo que es pastor. Tenía que saber lo que es pastorear. Por eso tenía corazón de pastor. No estaba cuidando ni jirafas ni cerdos. Como le dijo el Señor a Pedro, apacienta mis ovejas, no las suyas, porque son mías. O sea que este es uno de los trabajos excelentes. El pastorado es de cuidar ovejas, de apacentarlas, no de esquilarlas, no de quitarles, sino más bien de cuidarlas, cultivarlas, estimularlas. Eso hacía él siendo ya rey. Bueno, mientras David estaba allá, don Goliat venía pues aquel filisteo, dice el 16, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. No lo tomemos como el tiempo, pero se imagina que hay veces uno tiene un gigante de días y de días y de meses y hasta de años, hermano, que no sabe cómo quitarse de encima. ¿Qué tal un cirilí de 40 días con la misma ofensa? Y salga y, como dicen vulgarmente, torelos, a ver, incítelos, y nadie le salía. Los planes de Dios son hermosos. Siguiendo con su obediencia, en el 17, 20, dice la palabra del Señor. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y dice la palabra del Señor en el 20, se levantó pues David, qué obediencia, ¿no? De mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ahora aquí hay algo interesante, hermanos. Dice, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. ¿Qué es esto? El papá le dijo, tienes que ir al campo de batalla, David. Deja las ovejas y lleva estos quesos, lleva este alimento y visita a tus hermanos, mira cómo está todo para que me cuentes. Pero ¿qué hizo David? Qué hombre tan responsable. No las dejó tiradas, abandonadas o solas. En medio de eso, pues uno sale corriendo y primero mi papá y primero mis hermanos. No, yo tengo algo que cuidar. Cuando vuelva no las encuentra. David consiguió un guarda, contrató a otra persona y le dijo, mientras voy y vengo, encárgate de mi trabajo. O sea, que yo voy a volver a seguir siendo el mismo hasta que Dios me ponga en el sitio donde me nombraron. ¿Qué enseñanza la de este hombre, hermano? Por eso dice la palabra del Señor, no importa lo del pecado, tuvo sus consecuencias lo de Betsabé y cuando mandó matar el marido de ella, cuando él adulteró. Pero dice la palabra del Señor que David tenía el corazón de Dios. O sea, imagínense ese hombre. Es un digno de tenerlo en cuenta. Y aparte de eso tenía otros compromisos. David fue consistente en las cosas de rutina durante 14 años, a pesar de ser ungido como rey, pastoreó ovejas, cantaba para el rey, obedecía a su padre y no se le ve en ninguna parte quejándose. No funfurruñaba, no ponía peros, como a muchos que para todo primero colocan toda la problemática, se quejan de todo para poder hacer algo, un favor o para obedecer una orden. Aparte de eso tenía que irle a cantar al rey, ¿se acuerdan? Porque Saúl tenía un espíritu malo y se entristecía y se encolerizaba y les tocaba traer a David para alegrar al rey. Y David, ya siendo rey, tenía que alegrarle la vida al rey. O sea que tenía más compromisos.
era consistente, o sea, persistente, no se amilanaba por nada, no patraciaba, no se quejaba, obedecía. Uno aprende mucho de él. Tenía un corazón dispuesto. ¿Sabe qué necesitamos, hermanos? Corazones dispuestos. En la iglesia se necesita mucho corazón dispuesto, porque si no quiero, ¿quién me obliga? Pero cuando hay disposición para cualquier cosa, es una bendición muy grande. Dios bendice muchísimo los corazones dispuestos. Y este hombre nos enseña la disposición. Vamos a seguir con este relato, porque es bien interesante. Muy bien, 17:21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Bueno, va a empezar el combate. Eso es lo que creemos. Y eso es lo que ellos estaban pensando. Dice la palabra del Señor en 17:22, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, de acuerdo a lo que su papá le dijo: averígüeme cómo están sus hermanos. Mire, él fue y habló con ellos. 17:23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Él hasta ahora no sabía sobre el problema. Él fue el mandado que le mandó su papá, pero cuando escuchó, ¿qué pasó en él? Voy a ir al 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quiere que les diga algo? David no se enfureció porque estaba molestando tanto a los israelitas. ¿Sabe qué le enardeció a David? El insulto contra Dios, hermano. Celoso con las cosas de Dios. Él no estaba tan ofendido por el otro ejército, pero cuando lo escuchó hablar de las cosas, la forma como hablaba, entonces dice la palabra que oyó David. Vamos al 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así será al hombre que le venciere. O sea que había algo especial. Saúl, como no podía ir, ofreció premios para el que venciere. Entre otras cosas, ¿cuál premio le dio? La hija, ¿no? 28. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así será el hombre que le venciere. 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, oído, hermanos, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pero ¿cómo así? Dice David. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Aquí comienza la situación. ¿Cuál fue la reacción del hermano de David? ¿Por qué? Él sabía a qué había venido, él sabía quién era David, y lo primero que hizo fue tratar de desanimarlo. El desánimo. ¿A qué ha venido? ¿Usted qué hace aquí? ¿No le ha pasado eso? De una u otra manera, que como que le dicen a uno quién lo llamó. Bueno, cuando es por entremeterse, bien dicho. Pero cuando es que uno puede hacerlo, alguien le dice: quite de acá. Y dice el 32, y dijo David a Saúl, entonces Saúl lo mandó llamar. Tráigame ese muchacho, ¿qué va a hacer allá él? Tráigamelo acá. Y mandó llevarlo ante el rey. Y David, pues, ¿qué? Fue. Y le dice David:
dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de este incircunciso Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Imagínense la cara del rey. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué pasó ahí? La desaprobación. Usted no es capaz. No se meta. No es su problema. Usted no puede. Deje a otro. Espero que estemos tomando esto en otros sentidos, espiritualmente y aún en sentidos familiares, de amigos, de empresas, de hermanos, de familia. ¿Qué va a poder usted? Deje que otro. David, ¿qué hizo? Lloró, refunfuñó, maldijo. Y en sí mismo. Ahora, ¿por qué está actuando así David, de Saúl? Porque el Espíritu Santo ya no estaba en él. Aquí es donde muchas personas creen que la salvación se pierde. Porque dice que sale el Espíritu Santo. No, en esa época salía del Espíritu Santo de la persona. En esa época, en el Antiguo Testamento. Ahora no. ¿Por qué? Porque después del Nuevo Testamento, cuando Cristo ascendió, cuando vino el Espíritu Santo, se quedó en la tierra hasta que Él venga a llevarlo con su iglesia. O sea que ahora el Espíritu Santo no está intermitente, sino nosotros lo recibimos y nunca más sale de nosotros. En el caso de Saúl sí salió de él, por desobedecer a Dios. Le fue quitado el Espíritu y quedó loco. Entonces, como ya no estaba el Espíritu obrando en la vida de él, pues él le dijo, porque si hubiera estado el Espíritu Santo en él, dice: listo David, Dios está con nosotros, camine y lo acompañamos. Pero como ya no estaba el Espíritu, él dijo: ¿qué va? ¿Usted qué va a poder con eso, muchacho? David llegó con provisiones para sus hermanos e inmediatamente se interesó en el desafío del gigante. Nótese que sus mismos hermanos lo acusaron y trataron de desanimarlo. En la misma familia es donde más sucede esto muchas veces. Satanás siempre tiene a alguien que nos dice: no se puede hacer. Téngalo por seguro, hermanos. Siempre el enemigo. Por eso es bueno cuando alguna persona, un hijo, el papá, la mamá, un ser querido tiene un proyecto, vamos a hacer esto. No, espere. ¿Cuál es el proyecto? Venga, lo miramos. Antes de decir no, examinémoslo, pueda que sea bueno. ¿Cómo hicieron esas empresas tan grandes que hay en Colombia y en el mundo? De los correos grandes que hay en Colombia llevando cartas de un pueblo a otro en bicicleta o en los barrios. Los de los ponqués llevando ponqués de casa en casa. Y son los grandes multimillonarios, porque no se dejaron amilanar. De pronto se les quemó la torta, no lo dudo. Y alguien les dijo: yo no compro ponqué quemado, entonces nunca vuelvo a hacer. Porque inmediatamente uno se desanima cuando le dicen que no puede. Cuando inmediatamente le hacen una crítica: no, entonces esto no es para mí y yo tiro esto. Este hombre no. Hasta Saúl trató de disuadirlo. No podrás, le dice en el 33. Pues bien, en sí mismo David no podía, pero en el poder del Señor vencería a cualquier enemigo, porque él ya había triunfado sobre osos, sobre leones, sobre animales salvajes. Él sabía sus condiciones también. No solamente que Dios es todo, sino que él también tenía sus condiciones. Bueno, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, ¿quién era David? Claro, no era cualquier palote pintado en la pared, el otro sería grande, pero David era valiente, seguro, muy bien, y eso sí que nos hace falta, no tener dudas, tener seguridad.
recibir consejos, porque también le cuento, hay consejos buenos, no todo lo que nos dicen es, pero cuando nos ponen las trabas uno se da cuenta cuando es una traba. Dice el verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, la rabia era por meterse con Dios. Entonces dice David, si yo he podido con un oso solito, yo confío en Dios, Dios ha estado conmigo, Él nunca me ha dejado, dijo el apóstol Pablo, y Él me libró de la boca del león. ¿Sabe lo que pasó con Daniel en el foso? ¿Sabe lo que pasó en el horno? Cuando uno mira todas estas cosas, dice, quienes ponen la confianza en el Señor, siempre tendrán victoria, hermanos. Dice allá en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Independientemente que venía hablando de finanzas, pero cuando uno pone su confianza en el Señor, sale adelante. No que no tenga problemas, no que no tenga que enfrentarlos, porque es que nos han pintado una vida de maravillas y de malabares mágicos en la vida cristiana, donde somos hijos del Rey, no puede sufrir, no puede enfermarse, no puede ser pobre. Olvídelo, mientras estemos en el cuerpo, vamos a pasar por todo tipo de sufrimientos y de circunstancias. ¿Por qué? Porque este cuerpo es corrupto. ¿Qué quiere decir corrupto? Que se enferma, porque hay sangre y carne, y donde haya sangre hay enfermedad. Así como hay vida, también hay enfermedades. O sea, que nosotros mientras estemos acá, vamos a pasar por dificultades por más cristianos que seamos. Lo que pasa es que siendo cristianos tenemos capacidad de discernir, que es distinto, cosa que no tienen los del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y como cristianos tenemos problemas, pero tenemos discernimiento. Y si lo ponemos en manos de Jehová, nuestras vidas, Él nos va a ayudar a salir adelante. Dice primera de Samuel 17:37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Coloqué aquí, recordó el pasado. David está recordando, pero si el Señor ya me ha librado de las garras del león, de las garras de osos, ¿sabe una cosa, hermano? Cuando esté pasando por una situación difícil, acuérdese lo que el Señor ha hecho también antes por usted. Porque es que hay veces no vemos sino 2 métricos de frente nomás, 2 centímetros o 2 metros de distancia. Pero cuando uno está pasando y está sufriendo una situación, uno debe decir, bueno, yo me acuerdo que hace 6 meses o hace un año, el Señor me sacó de un problema parecido, o fue más grave, o fue menos, pero el Señor estaba ahí. Uno siempre debe acordarse de cómo el Señor. Es más, estamos aquí, todos los que estamos aquí, por la pura misericordia de Dios. ¿Sabe? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy si Él no nos hubiera comprado, no nos hubiera rescatado? ¿Dónde estaríamos hoy? Por eso cuando uno va a juzgar a alguien, cuando quiere señalar a alguien, lo primero que dice, pero a mí también me rescató del pecado. Antes de señalar, antes de juzgar, uno tiene que acordarse, no, el Señor ha sido muy bueno conmigo. Yo también debo tener misericordia con esa persona. Uno siempre debe acordarse todo lo que ha hecho el Señor, porque si estamos aquí es porque Él ha hecho muchas cosas desde años atrás. Empezando porque cuántos años nos esperó en la salvación. Saúl trató de darle a David alguna armadura, puesto que, pero claro, va y le coloca, ya vamos a mirar, va y le coloca un casco y un escudo y una lanza que el otro ni podía. Pero puesto que nunca la había usado, David la rehusó. Imagínense a Saúl diciéndole a alguien cómo obtener la victoria. Imagínense un cobarde diciéndole a otro cómo va a ganar. Si él estaba acobardado con todo lo grande que era Saúl también, y estaba arrinconado, los tenía arrumados Goliat, y a darle consejos. Por eso si uno va a aconsejar tiene que saber bien cómo lo va a hacer. Porque alguien le puede decir a uno, pero usted es un fracasado que me viene a hablar a mí de eso. Entonces siempre debe saber uno muy bien cómo lo va a hacer en la sabiduría del Señor, para que no lo vayan a refutar. Menos mal que David no le creyó. David había probado el poder de Dios en privado
en los campos cuidando sus ovejas y ahora demostraría este poder públicamente para la gloria de Dios. ¿Sabe las noches que pasó David con las ovejas? ¿Sabe cuántas lágrimas hubo? Mire los salmos. Cómo este hombre escribía, cómo serían sus luchas, pero eran en privado, solo con Dios y con las ovejas. Pero lo que uno hace en privado, tarde o temprano Dios lo revelará en público. Por eso yo le aconsejo a los hermanos, oren en privado, arrodíllese, dóblele rodilla en privado con Dios, y Él públicamente va a mostrar un día lo que se está haciendo. Porque hay mucha elocuencia en muchas oraciones públicas, nada, y en las privadas muy poco. Entonces dicen que el que mucho ora en lo público, poco lo hace en privado. Por eso es muy bueno la oración privada, hermano. Este hombre solito con la luna, el cielo, las ovejas y Dios. Y mire usted lo que escribió. Bueno, nótese que en todo este episodio David le da la gloria a Dios. Siempre lo que hizo, y eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Tiene usted un plato de sopa, una agua de panela, una changua, gloria a Dios. Tiene, hermanos, cómo pagar su renta, los servicios, o un arriendo, o no se moja, o la paila así chirrea, porque hay algo que echarle, gloria a Dios. ¿Sabe que hay personas que no tienen ese privilegio? Y además desde que se despierte, hermano, antes de poner los pies en el piso, yo le aconsejo, denle gloria a Dios, porque es un privilegio entre miles de millones ser uno creyente. Qué privilegio tan grande que Dios, el creador del universo, se haya fijado en nosotros. Qué privilegio, hermano, como para levantarse uno como cualquier. Dele siempre, antes de poner los pies en el suelo, Padre, gracias, y encomiéndele sus pensamientos. Antes de que ponga los pies en el piso, le aconsejo, hermano, da buen resultado. Padre, antes de poner los pies en el piso, te entrego mis pensamientos, mis emociones, mis ojos, mi boca, lo que diga, lo que oiga, que tú tengas el control de eso, Padre. ¿Por qué? Porque voy a tener gigantes, porque voy a ser tentado. Y si yo salgo corriendo, no sé si vuelva, no sé qué pasará por la noche, no sé si estaré, pero tampoco sé qué me voy a enfrentar durante el día. Seguimos. Yo creo que estamos aprendiendo un poquito por lo menos yo sí. 17:38. Y Saúl vistió a David con sus ropas, las del rey, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. 17:39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, a ver cómo le quedaban, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Como cuando a esas niñas que nunca han usado tacones y les toca ingresar, por ejemplo, al SENA, y les toca comprar tacones altos. Yo las he visto por la calle, tan bonitas, ¿no? Nunca habían usado. Eso es una lucha tremenda, lidiar con esos tacones. Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. No puedo caminar con eso. Imagínese una malla, un casco, y él pequeño. Y nunca se lo había puesto. Es como ir a un baile estrenando zapatos. Bueno, ahora no. Pero yo vi mucha gente quitarse los zapatos en plena fiesta. ¿Por qué David no usó esa herramienta, esas armas? Por una sencilla razón. Eran prestadas por un lado, y David iría a la batalla con la armadura de Dios. Anote ahí, escriba ahí Efesios 6:10, para que en su casa, mientras vayamos con lo prestado, mientras vayamos con los consejos malos, mientras vayamos con un tipo de argumentos que nada tienen que ver, el enemigo nos va a derrotar. Pero cuando vamos con la armadura de Dios, por eso es bueno desde que uno se levanta, no tanto ponerse los zapatos y la ropa literal, física, sino la espiritual. Lo primero que uno debe vestirse es con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser tentado, hermanos. Eso no vengamos con el cuento de que a mí no.
Es cuando menos, dice el que esté firme, mire que no caiga. Por eso él no recibió esa armadura. Yo no puedo con esto, yo sé con cuál puedo. Es más, no soy yo, es otro el que lo va a hacer. Y si usted mira la Biblia en el Antiguo Testamento, ninguna batalla la ganaron los hombres. Nunca el pueblo de Israel ganó una batalla. Todas las ganó Dios. Ellos fueron instrumentos, pero las batallas las gana el Señor, hermano. El fracaso ha sido intentar ganarlas en mis fuerzas. Siempre salgo perdiendo. Y ahí viene quien gana. Y el enemigo por ahí en un rincón, aún en esta misma iglesia, haciéndole a uno, que no puede, mijo. Bueno, 40-41. ¿Qué dice el 40? Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y dice la Biblia en el 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Ah, tenía escudero. Aparte de lo grande, venía con otro. Fíjese que también era cobarde. Tampoco, no menos. Era grande, pero no tenía toda la confianza en él tampoco, ni en sus dioses. En cambio David, ¿sí sabe cuál era el escudero de David? El mismo que tenemos nosotros. Amén. Él es nuestro escudo y fortaleza. Pues uno debe tomarlo así, hermanos. Cuando uno se apropia de lo que dice la palabra, no es que la vida sea fácil, pero la vida es más práctica. 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Eso sí que pasa enseguida, que muchas veces uno va a hacer una cosa y otra persona lo tiene en muy poco. A nosotros nos fue así con las artesanías. Y mi esposa hizo unas artesanías con sus manos talentosas que el Señor le dio y eran muy lindas. Y vendimos, con eso logramos construir ladrillo a ladrillo la casa. Y la gente decía sobre esas vajillitas de huevos de codorniz, ¡ay, tan divinas! ¿Quién las hace? Y mi esposa decía, yo. La gente decía, ah. Qué tristeza. No. Muchas veces lo tienen a uno en poco. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que Dios nos tiene en alto. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que nosotros ya estamos en lugares celestiales con Él. Mientras que los que nos desprecian pueden aquí odiarnos hasta la muerte, nosotros por haber creído en Jesucristo, en su muerte, sepultura y resurrección, ya subimos a lugares celestiales, ya con Él estamos arriba. Él ya nos ve acá como estamos hoy, Él ya nos ve a través de Jesucristo. Qué privilegio. Así los demás nos desprecian. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. 17:43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Mejor dicho, se acaba de completar esto para David. Por sus dioses. Ahora, ¿qué es una maldición por sus dioses? Para un cristiano. Gastar pólvora en gallinazo. El insulto a Dios, los cristianos no lo toleran. Si hay cosas tremendas que le mencionen a uno cosas feas de Dios. No de tal iglesia, ni de tal pastor, ni de mí, que digan lo peor, no. Pero cuando se meten con las cosas de Dios, sí que se ofende el creyente. Muy bien, muchacho. Sigamos. 17:46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Imagínense hablándole así a este hombre. Y daré hoy a los
los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Se acuerda con quién pasó algo parecido? Con Elías, cuando Acab y Jezabel, cuando los 400 y más profetas le dijo, le voy a demostrar que hay un Dios grande en Israel, y bajó fuego del cielo y la envió hasta lo último del agua. Cuando la confianza está en Dios, Él pelea por nosotros. Es que nosotros no hemos sabido confiar en el Señor, hermanos. Ese ha sido, y nosotros debemos aprender por la palabra cómo confiar en Él. Mire, aquí nos está dando más. 17:47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, por eso no recibió ese armamento. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Él, mire cómo exalta al Señor, Él lo va a hacer. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Qué fue lo que pasó? El filisteo, aparte de todo, se vino corriendo contra él. Claro, cuando David lanzó la piedra, esa fuerza que él traía y la que llevaba la piedra apenas. El momento de la verdad. Hay veces que tenemos que enfrentarlo. Tome la decisión. O lo toma o lo deja. Y a diario tenemos que enfrentar muchas cosas. 17:49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Menos mal que no fue en un hombro ni en una pierna. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Sería que cayó muerto? ¿Lo mató? Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Lo mató, pero ya está adelantando, ahí todavía no estaba muerto. ¿Cómo lo mató? Viene la victoria. ¿Cómo lo mató? ¿Con la espada de quién? ¿Con la espada de quién? ¿Con la de Saúl? ¿Con la del rey? ¿Con la del Goliat? Él no llevaba sino un palo, él llevaba un cayado, hermano, y resultó con una espada en la mano. ¿Cuál espada? La del difunto. Dijo el policía, la del occiso. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, del filisteo, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Resistir al diablo, ¿y él qué? Ahí está. Resistirlo. Puede ser grande. Terminó tomando su propio veneno, con su propia espada. Quien se meta con los hijos de Dios, tarde o temprano se tienen que encontrar con Él, y de su mismo jarabe les van a dar. Dice que guardando ira para el día de la ira. Hay mucha gente que está depositando ira en su propia cuenta para el día de la ira, porque el Señor se la va a retribuir. ¿Por qué? Por despreciar a sus hijos, por despreciar su evangelio, por despreciar a Jesucristo. Eso dice Romanos, atesorando ira. Aquí lleva una espada bien grande y el otro se dio mañas de cogerla. Yo no sé de dónde sacan las personas alientos a momentos, ¿no? Vamos ya terminando. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Ahora Saúl se hizo como... Y Abner respondió, 17:56, vive tu alma, oh rey, que no lo sé.
Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Ahora llegó David, y claro que esto le ocasionó muchos problemas a él, ¿no? Porque después toda la gente empezó a seguirlo, pero el rey era Saúl. Y tuvo muchísimos problemas con David, con Saúl, por el celo ya. Pero Dios demostró. Y después de la batalla viene, ¿sabe que un día, hermanos, lo que estamos viviendo nosotros hoy en día es una batalla infernal, le cuento? Y entre más usted se meta en las cosas de Dios, con la lectura bíblica, con la oración, la batalla va a arreciar más, hermano. Créame que el enemigo no va a estar contento si usted ora y si usted está bien concentrado en las cosas de Dios, el enemigo no va a bajar la guardia. Y la batalla infernal, se lo digo, es infernal lo que viene, hermanos. Y va a ser cada día peor y peor. Pero un día vamos a celebrar con Él. Y lo vamos a celebrar, hermanos. La sola fiesta de bodas va a durar 1000 años. Cuando nos presente al papá como iglesia, como esposo. Esa sola fiestica dura 1000 años, que es el milenio. Vamos a estar de fiesta con Él. Vamos a meditar. Antes de que David se enfrentara a Goliat en 1 de Samuel, en realidad tenía que luchar con otros 4 gigantes. O sea, la pelea fue como al principio se la ilustré. Uno cree muchas veces que va a pelear con el juez, con la suegra, con el suegro, con el marido, con el hijo, con este problema, con el otro, pero mire que uno muchas veces tiene que resolver sus propias peleas internamente. Porque creo que el enemigo muchas veces lo tenemos nosotros mismos. Muchas veces Satanás no está trabajando tanto como nuestra propia incapacidad o discapacidad mental. Y hay veces que nosotros tenemos frustraciones tremendas. Tenemos frustraciones con las que tenemos que luchar. Y mientras no las derrotemos, no vamos a ser capaces de ganar las peleas afuera. Porque tenemos una guerra interna. El campo de batalla es la mente, hermanos. Y esas peleas, mientras nosotros no las podamos dirimir de la mano de Dios, las de afuera van a ser muy tremendas. Todo cristiano, hermano, todo creyente, el campo de batalla es este, hermanos. Aquí está la pelea. Desde que usted abre los ojos, comienza la pelea. Puede ser a la 1, 2, 3 de la mañana. Tan pronto abre los ojos, ya empiezan los pensamientos y empieza la pelea. Y mientras no ganemos acá, afuera va a ser muy difícil. Por eso siempre debemos estar atentos. No eran gigantes físicos, pero eran gigantes en su mente. Es más probable que tengamos que enfrentarnos a esos gigantes que a un Goliat. Pero pueden ser igual de grandes e intimidantes y pueden evitar que nos convirtamos en quien Dios quiere que seamos y que cumplamos el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay problemas mentales que no nos dejan avanzar porque los tenemos enraizados ahí. Y quisiéramos progresar más, pero hay algo que mentalmente no es porque sea una persona, es que muchas veces nosotros tenemos el obstáculo acá. Pablo nos enseñó, hermanos, en sus cartas, que de todo obstáculo, de toda dificultad, sacaba partido, probabilidades. Y nosotros muchas veces de toda probabilidad colocamos una dificultad. Para nosotros si llovizna es un problema y si hace sol es otro problema. Si hace frío es un problema y si hace calor es otro problema. Porque muchas veces tenemos enraizados, el problema somos nosotros. Me dijo un amigo de una empresa Canfusa, ¿qué será que todos los que se van de aquí me demandan? Todos salen bravos conmigo. Todos me hacen mala cara, hermano. Todos los tengo enemigos, me dijo un día. Dijo, ¿cuál será el problema? Le dije, un espejo. ¿Usted? Cuando todos son enemigos, el problema soy yo.
porque está bien que me demande la mitad y la otra mitad no. Dice, bueno, hay algo. Pero cuando dice, todos los que salen me demandan, pues usted es un problema. Tiene el problema acá, pero no lo ve. Siempre somos mucho más fáciles de mirar el problema de otro, pero no el de nosotros. Y tenemos ese Goliat, y varios Goliat, pero bien agigantados, hermanos, enraizados en el corazón. El primer gigante que tenemos que enfrentar en el sueño o en la ilusión que tenemos es el retraso, que nada que se nos aparecen las cosas. Queremos siempre hay un periodo de espera. En el caso de David, su padre lo contuvo del sueño porque lo mandó de nuevo como rey a seguir con las ovejas. Después de que Samuel ungió a David como rey, Isaí le dijo a David que volviera a cuidar las ovejas. Pasaron 14 años. A menudo mucha gente intentará detenernos a veces, incluso las personas que más están cerca de nosotros. Pero Dios es fiel y Él completará su trabajo en su tiempo. Pueda que alguien nos coloque obstáculos, pueda que nos digan que no puede, pueda que usted no, pero confíe en Dios, que tarde o temprano, si está dentro del propósito de Dios, Él lo va a sacar adelante. El primero es la espera, es el primer gigante. Queremos las cosas ya, ¿cierto? Pero muchas veces nos van a dar un trabajo, pero nos dicen, sí, hay ese puesto, pero espéreme un mes o 2 meses. Uy, si yo lo quiero es para mañana. Hay que esperar. Y así nos colocan y nos colocan. El segundo gigante, como los 4 que le puse allá, el que podemos enfrentar es el desánimo. Goliat creó un clima de miedo en Israel y todos estaban convencidos de que iban a perder la batalla. ¿Qué gente estamos escuchando que dice que no se puede hacer? Analice qué personas usted escucha que le diga usted no puede, o eso no se va a poder hacer. ¿Quién está dejando de lado nuestro sueño diciendo que nunca sucederá? Tiene que tener uno, ¿quién es el que me habla así? Porque me está desanimando. A veces solo necesitamos una voz nueva, un niño del pueblo con ojos nuevos que diga, ese hombre no es nada, podemos derribarlo, como hizo David. Necesitamos esas personas. Va a caer en mis manos. Lo vamos a lograr, Dios va a estar ahí. Eso fue lo que hizo David. Puede ser grande, pero Dios nos lo va a entregar en las manos. Necesitamos esas personas que nos estimulen, no que nos desanimen, porque somos muy buenos para desanimar a otros, muchas veces por envidia o porque yo no puedo, quiero que otro tampoco pueda. Pero necesitamos a alguien que nos diga, sí se puede. El tercer gigante que se interpone en nuestro camino es la desaprobación. En el caso de David, el rey y su propio hermano cuestionaron sus motivos y desaprobaron que él persiguiera a Goliat. ¿Qué vino a hacer aquí?, le dijo el hermano. Y el rey le dijo, usted no es capaz, usted es un muchacho. Y así, ¿cuántos sueños se han frustrado? Cuando Dios nos da un sueño al que otras personas temen y nosotros seguimos adelante, de todos modos seremos mal juzgados, difamados e incomprendidos. Muchas personas van hasta hablar mal. Eso se metió en la vaca loca. ¿Quién lo mandó? Tenemos que decidir lo que más nos interesa, la aprobación de las personas o la aprobación de Dios. Cuando nosotros comenzamos con la iglesia, lo primero que nos dijeron es, no van muy lejos porque no tienen cobertura. ¿Cobertura de quién? De algún pastor. Si usted no tiene cobertura, no puede predicar. Y usted tiene que pedir permiso. ¿Sabe una cosa? Si eso lo hubiéramos hecho, estaríamos llenos de plata. Tendríamos una iglesia de 1,000 o 2,000 personas si hubiéramos hecho caso. Pero creo que seguro rumbo al infierno, porque habíamos puesto otra empresa de negocio. Pero nosotros no le pusimos cuidado a eso. Vamos con la mano del Señor y oramos, Señor, si es tu voluntad, apóyanos. Porque dicen Hechos algo que sucedió con unos que estaban predicando. Dijo, si eso no es de Dios, pronto se acaba. Pero estamos ya sobre los 20 años. Y algunos hermanos que nos han apoyado cuando nos abrieron las puertas en Silvania, y aquí cuando mi mamá nos abrió las puertas, que empezamos los primeros cursos, creo que todavía está Lisset, que más fueron a estudiar, Graciela,
Esto ya casi vamos para 20 años. Juan Pablo. Y hasta el momento. Y no nos podemos ufanar. Pero sí podemos estar desconfiando en el Señor. Los demás querrán que se acabe. Pero hay un Dios que quiere que siga, porque debemos seguir predicando la palabra. Pero si nosotros lo hubiéramos puesto, tocaba ir a Bogotá, tocaba ir a Pasca, tocó ir a Arbeláez, tocó ir a Silvania, muchas veces sin conseguir para los pasajes. Era una lucha tremenda, hermanos. Pero hasta hoy Dios nunca ha faltado. Y nosotros seguimos. Y qué pensar que ahora en muchas partes estén escuchando este mensaje. Muchos querrán vernos acabados. Su vida muchos la quieren acabar. Su casa muchos quieren que se acabe. Su matrimonio quieren que se destruya. Que sus hijos se pierdan. Muchas personas así lo anhelan. Pero cuando ponemos la confianza en Dios, Él es nuestra fortaleza. Y estamos en manos de Él. Y hasta lo que Él permita hacer, Él lo permitirá hacer. Pero la confianza siempre es en Dios. David nunca bajó la guardia y nosotros no tenemos por qué bajarla. Y vendrán días más difíciles porque ya están empezando en varios países, ya están cerrando todo lo que tenga que ver con la palabra pecado. Ya no se va a poder hablar de pecado porque se ofenden algunas personas. Entonces va a ser un problema. Tenemos que decidir qué es lo que más nos interesa, la aprobación de otras personas o la aprobación de Dios. Nosotros debemos, ayer me decía un muchacho de una iglesia, un hombre de una iglesia me decía, hermano, yo lo conocí hace 25 años, salí en la iglesia y ayer me decía, tomándonos un tinto, hermano Jorge, yo quiero aprender a evangelizar. Lleva 25 años en la iglesia y no ha podido, dijo, yo he querido, pero mi pastor no me deja. Le dije, ¿quién es su pastor? No me lo diga por el nombre, ¿es un hombre o es Dios? Porque el Señor es nuestro pastor. Pídale permiso al Señor y hable con las personas de Él y Dios lo va a respaldar. Si lleva la intención de exaltar a Cristo, Él lo va a respaldar. Lleva 25 años amarrado porque no le permiten. No hay se nos crezca se daña el negocio. El cuarto gigante, estamos finalizando, al que debemos enfrentar es la duda. ¿La duda viene desde dónde? ¿Se acuerdan? ¿El Edén? Desde allá viene la duda. ¿Quién pone la duda? No le ponga otro nombre. Nadie era más experto en guerra que el rey Saúl y él le dijo a David que estaba loco en pensar que un niño podía pelear contra un guerrero gigante como Goliat. ¿Qué hago? No, eso es lo que quiere la gente, siempre ponernos a dudar. Tal vez el experto esté diciendo que tampoco podemos hacerlo. Eso es suficiente para que empecemos a dudar de nosotros mismos. Por más experta que sea una persona, es que yo tengo experiencia, usted no puede, no lo haga, no se meta, no. Varias personas nos dijeron, ustedes van a fracasar. Es que lidiar con personas no es fácil, hermano. Cuando usted empieza a darse cuenta del carácter de las personas, los problemas que va a tener en esas iglesias. No, eso es un problema. Y si me pongo a dudar, yo me quedo ahí y nunca acabamos. Todos los que estamos aquí tenemos ministerio, todos los que estamos aquí tenemos dones, pero hemos estado dudando si los ponemos a funcionar o no. ¿O será que me puedo comprometer demasiado? ¿O será que después cómo voy a terminar? Si usted tiene un don, un talento, póngalo al servicio del Señor, hermanos. Él lo va a respaldar, porque es la aprobación de Él, no de los hombres. Finalmente, miren, hermanos, como creyentes necesitamos enfrentar nuestros problemas. Una de las salidas que tenemos es escapar o huir o dejar para otro día. Le sacamos el cuerpo a enfrentar problemas. Si hay un problema, venga, lo enfrentamos. Cara a cara, venga, lo enfrentamos. Como hizo David, venga, me lo enfrento cara a cara, hermano. ¿Por qué? Porque yo tengo la verdad. Porque yo estoy respaldado con Dios. La mayoría en nuestros hogares, en familias, en matrimonios, surgen los problemas porque no lo hemos enfrentado, porque no tenemos el carácter de decir las cosas, porque va y se ofende, porque va y no le gusta, porque va y se va. Y muchas mujeres sometidos a maridos y muchos hombres a mujeres porque se someten porque no pueden enfrentar con carácter un problema. Lo vamos a enfrentar. Si estamos con Dios, Él es mi pastor. Nada, Él me va a respaldar. Pero siempre estamos dudando. Como creyentes debemos enfrentar los problemas. Segundo, no use las armaduras ajenas. No use las oraciones de otros. No use el estilo de otro. Use la armadura de Dios, hermanos. Ahí está en Efesios.
Esa es la armadura que nos defiende, nos protege, nos cuida 24 horas al día. Digo 24 porque aún durmiendo y aún dormidos tenemos sueños difíciles. Aún dormidos. Por eso es bueno esta armadura del Señor. Y no es usted el que va a pelear. Dios gana las batallas, hermano. Siempre la pelea la da Dios. Uno es un instrumento de Él. Pero cada que se va a enfrentar uno a algo, Señor, yo voy de tu mano. Y sé que de tu mano nunca me caeré. Nunca perderé. Trastabillaré por momentos, Padre. Pero yo sé que si me caigo, si me llegase a caer, tú me vas a levantar. Porque tú estás conmigo. Dice la palabra del Señor, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Cada que uno esté en una situación, busque de Dios, hermano. Cuando tenemos problemas, una de las fallas que tenemos es que no vamos a la iglesia o nos apartamos de cristianos. Esa es una de las grandes debilidades que tienen muchos hermanos, que cuando hay líos me voy apartando de la iglesia. Yo no quiero saber, no. Yo estoy emproblemado. Tras de ser lo contrario, cuando hay dificultades, agárrese más de Dios para que Él dé la pelea. Y Él la gana, hermanos. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, 1 Juan 5:4. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿En quién? ¿Por qué? Porque en Jesucristo somos más que vencedores. ¿Lo cree? ¿De verdad? Solo en Él, hermanos. Estamos comenzando el año. Va a tener problemas este año. Cualquiera de los que está aquí los va a tener. Yo no soy profeta, ¿no? Estoy hablando de eso. Pero es que si estamos en la vida y en Colombia o en cualquier parte viviendo, vamos a tener problemas y vamos a tener que enfrentarlos. Un consejo, David nos da toda la instrucción. No pelee solo, ni sola, hermanos. Hay alguien que pelea por nosotros y está listo a defendernos. Cualquiera que sea la situación, ponga su confianza en Dios. Antes de tomar cualquier decisión, antes de salir a pelear, encomiende su vida a Dios, hermanos. Que Él es nuestro amo y Señor y nos dará la victoria. ¿Lo cree? Padre, gracias por esta mañana, Señor. Te damos muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra. Y yo estoy seguro que los que estamos aquí hemos aprendido que tenemos obstáculos, desafíos, que tenemos gigantes que nos atormentan e incluso nos llegan a quitar el sueño. Y hemos tratado de luchar en nuestras propias armas, con nuestras propias fuerzas, y hemos fracasado, te lo confesamos, Señor.